El asesino del apartheid. La historia de Louis Van Schoor. Prólogo. Ecos de un pasado sangriento. En las oscuras noches de East London durante los años 80, el silencio se rompía con el eco de disparos y el llanto de una comunidad sometida al terror. Bajo el implacable régimen del apartheid, donde la segregación y la injusticia eran moneda corriente, surgió la figura de Louis Van Schoor, un hombre que, moldeado por un sistema opresor, se convertiría en el verdugo de aquellos a quienes el poder deshumanizaba. Esta es la historia de un hombre nacido en 1951, cuya vida transcurrió entre la violencia institucional y la brutalidad personal, y cuyo legado aún clama por justicia en las páginas de la historia sudafricana. Capítulo 1. El guardián de la oscuridad. Louis Van Schoor nació en 1951 en un país donde desde temprana edad se enseñaba la división y la supremacía. Crecer en un ambiente de discriminación sistemática, en el que cada calle y cada palabra resonaban con la ideología segregacionista, le inculcó una visión del mundo marcada por el nosotros contra ellos. Las lecciones impuestas por la sociedad y el aparato estatal no tardaron en sembrar en él una dualidad moral. Por un lado, el deber de proteger un orden que parecía inquebrantable. Por otro, la creciente convicción de que, para restablecer ese orden, era necesario actuar con mano de hierro. La carrera en la policía y la transformación en justiciero. Durante años, Louis se integró en la policía de East London, institución que, en el marco del apartheid, actuaba como brazo ejecutor de un régimen que privilegiaba a los blancos. En medio de patrullas y reuniones en oficinas sombrías, fue allí donde se forjó la idea de que la violencia podía ser la respuesta a un desorden inherente. Con el tiempo, abandonó las filas oficiales para trabajar como guardia de seguridad, posición desde la cual tendría acceso a múltiples establecimientos, restaurantes, tiendas, fábricas y escuelas en los barrios blancos de la ciudad. Con una pistola de 9 milímetros y municiones de bala expansiva, Louis se transformó en un vigilante justiciero, convencido de que sus acciones, en apariencia destinadas a proteger, eran la forma legítima de castigar a los intrusos de los barrios negros. Capítulo 2. La noche del silencio mortal. La preparación del cazador. Cuando la noche caía sobre East London, la ciudad se sumía en un silencio cargado de temor. En ese ambiente, Louis preparaba meticulosamente su herramienta letal. Revisaba su arma como quien ritualiza un acto sagrado, asegurándose de que cada bala estuviera lista para cumplir un destino ineludible. Vestido de oscuro y casi invisible a la penumbra, se internaba en calles que, pese a la aparente calma, bullían de secretos y peligros. En la oscuridad, el ex oficial se convertía en la sombra misma de la muerte. Sus recorridos nocturnos se transformaban en una cacería siniestra. En establecimientos comerciales, el más mínimo ruido o la presencia de un intruso eran suficientes para activar su instinto asesino. Con precisión casi quirúrgica, disparaba sin contemplaciones, dejando tras de sí víctimas que, en su mayoría, eran hombres y hasta niños de comunidades negras. Cada disparo resonaba como una sentencia irreversible, y la violencia se transformaba en una especie de macabro juego en el que la adrenalina y el desprecio se entrelazaban. La frialdad con la que ejecutaba sus justicias era tan perturbadora como el sistema que lo había legitimado, haciendo que la noche se impregnara del dolor silente de innumerables vidas truncadas. Capítulo 3. Ecos de justicia y complicidad. Un juicio en tiempos de apartheid. Durante el periodo de 1986 a 1989, Louis Van Schoor estuvo implicado en al menos 39 asesinatos, cifra que él mismo llegó a cuestionar y que, según diversas investigaciones, podría haber sido incluso mayor. Sin embargo, el juicio en su contra, celebrado en 1991, convirtió en un claro reflejo de la lógica distorsionada del sistema judicial del apartheid. A pesar de la evidencia acumulada, el tribunal solo lo condenó por 7 asesinatos y 2 intentos de asesinato, dejando 32 de sus homicidios clasificados como justificables. Esta disparidad se debió a una interpretación legal que, influenciada por prejuicios raciales, permitía que la violencia contra los supuestos intrusos fuese considerada legítima en un contexto en el que la ley protegía los intereses del régimen segregacionista. La doble cara de la justicia. El proceso judicial estuvo marcado por numerosos hechos que evidenciaron la complicidad institucional. Durante el juicio, se supo que, a pesar de la magnitud de los crímenes, la Fiscalía optó por procesar únicamente aquellos casos que podían ser justificados legalmente, dejando de lado decenas de asesinatos cometidos por Louis.
Esta selección evidenció una manipulación de la justicia, en la que el número real de víctimas fue minimizado para encajar en el marco legal permisivo de la época. Numerosos testimonios de víctimas y sobrevivientes que relataban escenas de extrema brutalidad como disparos a personas con las manos en alto o actos de extrema violencia contra niños fueron sistemáticamente desestimados por los jueces, quienes calificaron dichos relatos de poco sofisticados o no fiables. Esta actitud reflejaba una profunda falta de sensibilidad hacia el dolor de las comunidades negras, afectadas por años de opresión. En múltiples escenas de crimen, la policía, en lugar de recabar evidencia forense esencial, como casquillos de bala o registros fotográficos de los cuerpos, optó por ignorar o incluso encubrir los hechos. Esta omisión fue parte de una estrategia deliberada para proteger a los agentes y funcionarios que, en muchos casos, sabían de las actividades de Louis y eligieron no intervenir. Según declaraciones recogidas en reportajes, todos los agentes de East London sabían lo que estaba pasando y en lugar de detenerlo, incluso conversaban con él. El sistema judicial y las fuerzas de seguridad operaban bajo una doble moral. Mientras públicamente se proclamaban guardianes del orden, en la práctica contribuían a encubrir y legitimizar actos de violencia extrema. Investigaciones periodísticas y entrevistas con testigos revelaron que la policía no solo era consciente de las acciones de Louis, sino que en varias ocasiones las alentó o las toleró abiertamente. Este apoyo tácito se basaba en la premisa de que se trataba de acciones necesarias para proteger los intereses de la comunidad blanca en un contexto de alta criminalidad, aunque en realidad se utilizaban para perpetuar un régimen de terror contra la población negra. El aparato judicial del apartheid empleaba leyes que intencionalmente minimizaban la responsabilidad de quienes actuaban en el marco de la seguridad privada y policial. Así, muchos de los asesinatos se enmarcaban en el concepto de homicidios justificables, una categorización que permitía que la violencia letal se legalizara cuando se trataba de defensa contra intrusos, aunque dichos intrusos eran en su mayoría ciudadanos de color. La impunidad alcanzada se hizo aún más evidente cuando, tras cumplir solo 12 años de una sentencia de 20 años, Louis fue liberado en 2004. Esta temprana liberación, a pesar de la gravedad y la cantidad de los crímenes cometidos, se interpretó como una señal del aparato represivo del apartheid. Capítulo 4. Voces de venganza y dolor. El dolor inconmensurable de las víctimas. Cada vida arrebatada por Louis dejó tras de sí un abismo de dolor y pérdida. Las comunidades negras de East London, ya golpeadas por años de discriminación, se vieron devastadas por la violencia sistemática que cobraba la vida de padres, hermanos e hijos. Las madres lloraban a sus hijos desaparecidos y el dolor se transformaba en un grito colectivo contra la impunidad. Relatos desgarradores de testigos y sobrevivientes pintan un cuadro de terror, desde jóvenes que apenas alcanzaban la adolescencia hasta ancianos que, en su vulnerabilidad, fueron víctimas de un justiciero que operaba sin límites. La lucha por la verdad y la reparación, a pesar del miedo y la desesperanza, en reuniones comunitarias y centros de apoyo emergieron voces que se negaban a olvidar. Familias y activistas se organizaron para exigir que se reabrieran los casos y se rindiera verdadera justicia. Historias de resiliencia se entrelazaban con el clamor por la verdad, relatos de madres que convirtieron su dolor en una lucha incansable, de jóvenes que se transformaron en activistas y de comunidades enteras que se unieron para exigir el reconocimiento de sus pérdidas. Capítulo 5. El legado de un sistema oscuro. La sombra persistente del apartheid. Con la caída del apartheid y la instauración de un nuevo orden en Sudáfrica, la liberación temprana de Louis Van Schoor en 2004 se convirtió en un símbolo de la persistencia de viejas heridas. A pesar de la transición política, el legado del régimen segregacionista seguía latente en cada esquina, en cada recuerdo doloroso de las víctimas. La historia de Louis no podía ser borrada tan fácilmente, y su nombre se transformó en un recordatorio perpetuo de cómo la impunidad puede arraigarse en una sociedad que se rehúsa a enfrentar su pasado. La vida y los crímenes de Louis Van Schoor son ante todo un grito de advertencia, una advertencia sobre lo que sucede cuando las estructuras de poder se corrompen y la violencia se normaliza en nombre del orden. La historia del asesino del apartheid es una invitación a la reflexión. ¿Cómo podemos construir un futuro en el que la justicia prevalezca, incluso cuando los fantasmas del pasado parecen ineludibles? Hoy, la memoria de las víctimas y el clamor de las comunidades siguen exigiendo respuestas. Cada testimonio, cada archivo olvidado, cada lágrima derramada
es un recordatorio de que la verdad no debe ser silenciada. Louis Van Schoor, conocido como el asesino del apartheid, pasó sus últimos años en relativo aislamiento después de haber sido liberado en 2004 tras cumplir solo una fracción de la condena impuesta por sus crímenes. Durante esos años se mantuvo en un perfil bajo, trabajando en tareas cotidianas, lejos de la atención mediática, mientras su salud se deterioraba progresivamente. Finalmente, el 25 de julio de 2024, a la edad de 72 años, falleció en East London, Sudáfrica, debido a complicaciones derivadas de una sepsis en la pierna. Su final, marcado por la enfermedad y el olvido, contrasta con la brutalidad de sus actos pasados y deja un legado amargo que sigue siendo recordado por las comunidades afectadas y por quienes estudian el oscuro capítulo del apartheid.